Bienvenidos a Counter Exam, donde exploramos el mundo a través de una lente crítica. Hoy nos adentramos en las relaciones diplomáticas entre Argentina y Ucrania. Estas dos naciones, separadas por miles de kilómetros, tienen una larga historia de cooperación, intercambio cultural e inmigración. Desde el reconocimiento de la independencia de Ucrania por parte de Argentina en 1991 hasta el reciente nombramiento de un nuevo embajador ucraniano en Argentina, los lazos entre estos países continúan fortaleciéndose. Acompáñenos mientras descubrimos la fascinante historia y el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Ucrania. Argentina y Ucrania establecieron relaciones diplomáticas el 6 de enero de 1992, marcando un hito significativo en la historia de ambas naciones. Este evento histórico afianzó la posición de Argentina como el primer país de América Latina en reconocer la independencia de Ucrania, que había sido declarada el 1 de diciembre de 1991, después de la caída de la Unión Soviética. El establecimiento de lazos diplomáticos entre Argentina y Ucrania abrió un nuevo capítulo de cooperación y amistad entre los dos países, fomentando mayores lazos económicos, culturales y políticos. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Ucrania en 1992, ambos países han mantenido una relación de amistad basada en una rica historia de inmigración. La comunidad ucraniana en Argentina es la segunda más grande de América Latina, con una población estimada de alrededor de 250.000 personas. Estos inmigrantes ucranianos, que llegaron a Argentina principalmente en la primera mitad del siglo XX, han dejado una huella significativa en la cultura y la sociedad argentina, incluyendo su música, danza y gastronomía. Además de los vínculos históricos y culturales, Argentina y Ucrania también comparten intereses políticos y económicos. Ambos países son miembros de organizaciones internacionales como la ONU, el FMI y la OMC, y han trabajado juntos en temas como la seguridad alimentaria y el comercio internacional. La relación diplomática entre Argentina y Ucrania ha ido creciendo a lo largo de los años desde que se estableció en 1992. En 1993, ambas naciones abrieron embajadas en sus respectivas capitales, lo que fortaleció aún más sus lazos diplomáticos. Un punto destacado en la relación entre Argentina y Ucrania fue la visita oficial del presidente ucraniano Leonid Kuchma a Argentina en 1995, lo que demostró la importancia que ambos países se otorgan mutuamente. La visita fue recíproca en 1998, cuando el presidente argentino Carlos Menem realizó una visita oficial a Ucrania. En los últimos años, la relación entre Argentina y Ucrania ha sido puesta a prueba por el conflicto en curso en Ucrania. En marzo de 2022, después de la invasión de Ucrania, Argentina expresó su preocupación por la situación y enfatizó la importancia de las negociaciones diplomáticas para mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta declaración destacó la importancia continua de los lazos diplomáticos entre las dos naciones, incluso en tiempos de crisis. A pesar de las circunstancias difíciles, los dos países han seguido manteniendo su relación diplomática. En febrero de 2023, Yuriy Klimenko, el nuevo embajador ucraniano en Argentina, presentó sus credenciales al gobierno argentino. Este evento marca un paso importante en los esfuerzos diplomáticos en curso entre las dos naciones. Pero, ¿se ha traducido este esfuerzo en un verdadero apoyo de Argentina a Ucrania durante el conflicto con Rusia? Oficialmente no, pero se ha informado que algunos soldados argentinos se han ofrecido como voluntarios para luchar por Ucrania contra Rusia. Algunos de estos soldados han estado luchando junto a las tropas y ciudadanos ucranianos durante varios meses. La participación de soldados argentinos en el conflicto ucraniano parece ser un esfuerzo voluntario. Los informes indican que más de 300 argentinos se ofrecieron para ayudar al ejército ucraniano en las primeras etapas del conflicto. Desde entonces, algunos soldados se han unido a una legión extranjera para ayudar en la defensa de Ucrania. La participación de soldados argentinos en el conflicto ucraniano también ha inspirado actos de solidaridad por parte de civiles argentinos. Por ejemplo, un chef argentino que vive en Ucrania preparó y donó comidas tradicionales argentinas a soldados ucranianos y civiles afectados por el conflicto. Es importante destacar que este esfuerzo voluntario no es una misión militar oficial argentina.
Argentina no ha reconocido a Ucrania como una zona de conflicto y la postura oficial del país ha sido apoyar una solución diplomática al conflicto. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Argentina ha mostrado interés en Ucrania y sus luchas, con aproximadamente 6.000 ucranianos huyendo del comunismo y entrando en el país entre 1946 y 1950. Ucrania y Argentina históricamente han tenido lazos económicos limitados. En el año 2016, el valor total del comercio entre Ucrania y Argentina ascendió a $60 millones americanos. Argentina exportó principalmente pescado y crustáceos, frutas y frutos secos, semillas y frutos oleaginosos, tabaco y sus sucedáneos a Ucrania, mientras que Ucrania exportó fertilizantes, metales ferrosos y maquinaria a Argentina. En conclusión, aunque los lazos económicos entre Argentina y Ucrania pueden no ser particularmente fuertes, aún existe potencial para el crecimiento y la cooperación entre ambos países. Además, hay conexiones culturales y políticas que se pueden explorar y fortalecer. Gracias por ver y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte para más contenido.